Nunca olvidaré aquella noche. El cielo de Madrid estaba cubierto por un manto de nubes oscuras que amenazaban con descargar una tormenta en cualquier momento. Era casi medianoche cuando decidí que había sido suficiente por hoy. Después de 14 horas conduciendo mi taxi por las calles de la ciudad, mis ojos apenas podían mantenerse abiertos. Me llamo Miguel Ángel Soto. Tengo 42 años y he sido taxista desde que mi padre me enseñó el oficio hace más de 20 años. Conozco cada rincón de esta ciudad como la palma de mi mano, cada atajo, cada calle estrecha que te salva del tráfico interminable. Pero esa noche, algo me impulsó a tomar una ruta diferente para volver a casa. El paseo de la Chopera estaba completamente desierto. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto húmedo por la llovizna que había caído horas antes. Mi viejo Seat León amarillo, que había heredado de mi padre junto con la licencia de taxi, ronroneaba suavemente mientras atravesaba aquella zona industrial abandonada. En la radio sonaba un bolero antiguo de Los Panchos que me recordaba a mi juventud. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una sombra, una ilusión creada por mi mente cansada. Pero al acercarme más, distinguí claramente la figura de una mujer sentada en la acera, apoyada contra la pared de un almacén abandonado. Llevaba un vestido sucio y rasgado, y abrazaba su vientre abultado con las manos. Frené en seco. Mi primer instinto fue seguir mi camino. En esta ciudad uno aprende a no meterse en asuntos ajenos, especialmente a estas horas de la noche y en zonas como esta. Pero algo en la vulnerabilidad de aquella mujer me impidió continuar. Bajé la ventanilla y le pregunté, «Señora, ¿está usted bien?». Cuando levantó la mirada, pude ver su rostro a la luz de los faros del taxi. Tendría unos 25 años, con rasgos andinos que me recordaron a mis primos de Ecuador. Su cara estaba marcada por el agotamiento y el miedo. Tenía un moretón en la mejilla derecha y un corte en el labio. Sus ojos oscuros, grandes y profundos, reflejaban un terror que me heló la sangre. «Por favor, ayúdeme», susurró en un español con acento colombiano. «Mi bebé, creo que algo no está bien». No lo pensé dos veces. Me bajé del taxi y corrí hacia ella. Al acercarme, noté que estaba empapada en sudor a pesar del frío de aquella noche de noviembre. Su respiración era entrecortada y tenía las manos aferradas a su vientre. «La llevaré al hospital», le dije mientras la ayudaba a levantarse. «No, por favor, no puedo ir a un hospital», respondió con pánico en su voz. «Me encontrarán». «¿Quién la encontrará?». «Señora, está embarazada y necesita atención médica urgente». Ella me miró con desesperación, pero otro espasmo de dolor la hizo doblarse. Fue suficiente para que yo tomara la decisión. Con cuidado, la ayudé a subir al asiento trasero del taxi y arranqué rumbo al Hospital La Paz, el más cercano. Durante el trayecto, la observaba por el retrovisor. Se llamaba Daniela Restrepo y había llegado a España hacía 6 meses desde Medellín, Colombia. Entre gemidos de dolor, me contó fragmentos dispersos de su historia. Había venido buscando una vida mejor, engañada por quien creía que era el amor de su vida. Eduardo, el padre de su hijo nonato, resultó ser un hombre violento vinculado a una organización criminal que traficaba con drogas entre Colombia y España. Cuando descubrí quién era realmente y lo que hacía, intenté dejarlo, me explicó mientras se aferraba al asiento durante una contracción. Pero entonces supe que estaba embarazada, y él me dijo que nunca me dejaría ir con su hijo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esta mujer no solo estaba en trabajo de parto, estaba huyendo por su vida y la de su bebé. «¿Cuánto tiempo lleva en la calle?», le pregunté mientras aceleraba, saltándome un semáforo en rojo. 3 días, respondió con voz débil. Logré escapar aprovechando un descuido de quien me vigilaba. He estado escondiéndome, durmiendo donde podía. No tengo a nadie en España, no sabía dónde ir. Llegamos al hospital en tiempo récord. Aparqué en la entrada de urgencias y corrí a buscar ayuda. En cuestión de minutos, Daniela estaba siendo atendida por un equipo médico. Yo me quedé en la sala de espera, nervioso, incapaz de irme sin saber si ella y su bebé estarían bien. 3 horas después, una doctora salió a buscarme. «¿Es usted familiar de la señora Restrepo?», me preguntó con expresión seria. «No, solo soy el taxista que la trajo», respondí, sintiendo de pronto lo absurdo de mi presencia allí. La doctora me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud.
Pues debo decirle que ha salvado 2 vidas esta noche. La paciente tenía preeclampsia severa, unos minutos más y podríamos haber perdido tanto a la madre como al bebé. Ha dado a luz a un niño sano, pero ella necesitará quedarse unos días en observación. Sentí un alivio inmenso. La doctora me permitió verlos brevemente. Daniela estaba pálida pero sonriente, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas azules. Cuando me vio, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Gracias, dijo simplemente. Le has salvado la vida a mi hijo. ¿Cómo se llamará?, pregunté, conmovido por la escena. Ella miró al bebé con ternura infinita y respondió, Miguel Ángel. Como tú, mi ángel de la guarda. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de orgullo y preocupación. Pensé en Daniela y en su historia, en el peligro que la acechaba. Pero también pensé que había hecho lo correcto y que ahora ella y su hijo estaban a salvo, al menos por el momento. Qué equivocado estaba. El estruendo de golpes en mi puerta me despertó a las 7 de la mañana. Vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Carabanchel, un tercero sin ascensor en un edificio antiguo. Normalmente, a esa hora estaría preparándome para empezar mi jornada, pero después de la aventura nocturna, había decidido tomarme el día libre. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes y amenazantes. Me levanté de un salto, confundido y alarmado. Nadie venía a visitarme a estas horas, y menos sin avisar. Ya voy, grité mientras me ponía apresuradamente unos pantalones y una camiseta. Me acerqué a la puerta con cautela y miré por la mirilla. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. 3 hombres vestidos con trajes oscuros esperaban en el rellano. Eran altos y corpulentos, con ese aspecto inequívoco de quienes se ganan la vida intimidando a otros. El que estaba más cerca de la puerta tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha, un rostro curtido por el sol y una mirada fría que parecía atravesar la puerta y clavarse en mí. Me aparté de la mirilla y me apoyé contra la pared, intentando controlar mi respiración. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Un pensamiento terrible cruzó mi mente, Daniela. Tenía que estar relacionado con ella. Me asomé con cuidado a la ventana del salón, que daba a la calle. Lo que vi confirmó mis peores temores. 2 SUV negros con cristales tintados estaban aparcados frente al edificio, y otros 2 hombres con el mismo aspecto intimidante montaban guardia junto a ellos. Los golpes en la puerta se intensificaron. Sabemos que estás ahí, taxista, gritó una voz grave con acento colombiano. Abre la puerta. Solo queremos hablar. El miedo me paralizó. En mis más de 20 años como taxista en Madrid había vivido situaciones peligrosas, pero nada comparable a esto. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una salida. Tomé mi teléfono móvil para llamar a la policía, pero me detuve. ¿Y si tenían contactos en la policía? Daniela había mencionado una organización criminal poderosa. No sabía en qué me había metido ni hasta dónde llegaban sus conexiones. 5 segundos para abrir o tiramos la puerta abajo, amenazó la voz. No tenía escapatoria. Mi apartamento estaba en un 3er piso y la única salida era la puerta frente a la que esperaban aquellos hombres. Con manos temblorosas, desactivé los 3 cerrojos y abrí lentamente. El hombre de la cicatriz entró primero, empujándome hacia atrás. Los otros 2 le siguieron, cerrando la puerta tras de sí. En segundos, me encontré sentado en mi propio sofá, rodeado por aquellos 3 desconocidos que ocupaban mi pequeño salón como si les perteneciera. Miguel Ángel Soto, dijo el de la cicatriz, no como una pregunta sino como una confirmación. Su español era fluido pero con un marcado acento colombiano. Taxista, 42 años, soltero, vives solo. Tu madre está en una residencia en Alcorcón, la visitas cada domingo. Tu hermana vive en Valencia con sus 2 hijos. El mensaje era claro, sabían todo sobre mí y mi familia. La amenaza implícita me heló la sangre. ¿Qué quieren?, logré preguntar, intentando que mi voz sonara firme pero fracasando miserablemente. El hombre sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Anoche recogiste a una pasajera. Una mujer embarazada. Queremos saber dónde está. Dudé por un momento. Mi instinto me decía que mintiera, que negara todo, pero era evidente que ya sabían demasiado.
La llevé al hospital. Estaba en trabajo de parto. ¿Qué hospital?, preguntó, inclinándose hacia mí. Su aliento olía a café y tabaco. La Paz, respondí, y enseguida me arrepentí. ¿Acaso estaba poniendo en peligro a Daniela y a su bebé? El hombre asintió y miró a uno de sus compañeros, que inmediatamente sacó un teléfono móvil y salió al pasillo para hacer una llamada. Bien, Miguel Ángel, continuó el hombre de la cicatriz. Ahora viene la parte importante, ¿qué te contó durante el trayecto? Nada, respondí demasiado rápido. Estaba con Dolores, apenas hablamos. El hombre chasqueó la lengua y negó con la cabeza, como un maestro decepcionado con su alumno. No me mientas, taxista. Las mujeres embarazadas hablan. Especialmente cuando están asustadas. Y Daniela tenía muchas razones para estar asustada. Se levantó y comenzó a pasear por mi salón, examinando las fotos familiares que tenía sobre una estantería. Se detuvo frente a una donde aparecía con mi madre y mi hermana en la Navidad pasada. Bonita familia, comentó casualmente. Sería una lástima que les pasara algo, ¿verdad? En ese momento, sentí como un nudo se formaba en mi garganta. El miedo daba paso a algo más profundo, ira. ¿Quién se creía que era este hombre para venir a mi casa y amenazar a mi familia? No sé quiénes son ustedes ni qué quieren con esa mujer, dije con una voz que no parecía la mía, pero ella estaba huyendo de alguien que la maltrataba. Si son ustedes, les sugiero que se vayan antes de que llame a la policía. El hombre de la cicatriz me miró con sorpresa durante un segundo, y luego soltó una carcajada que resonó en las paredes de mi pequeño apartamento. ¿Tienes agallas, taxista? ¿Me gusta? Se sentó de nuevo frente a mí. Te explicaré la situación para que entiendas en qué te has metido. Daniela no es solo una mujer cualquiera. Es la pareja de Eduardo Monsalve. ¿Te suena ese nombre? Negué con la cabeza. Eduardo es mi jefe, y es alguien muy importante tanto en Colombia como aquí. Daniela se llevó algo que le pertenece a él cuando escapó. Algo además de su hijo. No me dijo nada de eso, insistí, aunque ahora mi curiosidad se mezclaba con el miedo. El hombre que había salido a hacer la llamada regresó y le susurró algo al oído al de la cicatriz. Este asintió y volvió a concentrarse en mí. La hemos localizado en el hospital, gracias a tu cooperación. Pero tenemos otro problema, cuando la encontremos, ella dirá que tú la ayudaste a esconder lo que se llevó. Eso es mentira, exclamé. Solo la llevé al hospital porque necesitaba ayuda médica. Eso dices tú, pero será su palabra contra la tuya. Y créeme, Eduardo confiará en la madre de su hijo antes que en un taxista desconocido. Mi mente trabajaba frenéticamente. Esta era una trampa, y estaba cayendo en ella sin remedio. ¿Qué quieren de mí?, pregunté finalmente. El hombre sonrió, sabiendo que ya me tenía donde quería. Simple, ayúdanos a recuperar lo que Daniela se llevó, y te dejaremos en paz. Ni tú ni tu familia volverán a saber de nosotros. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Ni siquiera sé qué es lo que buscan. Una memoria USB. Pequeña, negra, con el logo de un escorpión grabado en plata. Contiene información que podría hundir a mucha gente importante. Daniela la robó antes de escapar, y estamos seguros de que la tiene consigo o la ha escondido en algún lugar. Tú vas a averiguar dónde está. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El hombre de la cicatriz se limitó a señalar la foto de mi familia. El mensaje era claro. Tienes hasta mañana a medianoche, dijo mientras se levantaba. Te estaremos vigilando, así que ni se te ocurra ir a la policía o intentar advertir a Daniela. Si lo haces, lo sabremos. Y con esa amenaza, los tres hombres salieron de mi apartamento, dejándome solo con un miedo que nunca antes había experimentado. Pasé las siguientes horas en un estado de pánico y confusión. Mi mente oscilaba entre diferentes estrategias, cada una más desesperada que la anterior. Podría huir, desaparecer, pero, ¿y mi madre? ¿Y mi hermana y mis sobrinos? No podía ponerlos en peligro. La idea de ir a la policía seguía tentándome, pero el miedo a las posibles conexiones de esta gente me detenía. Además, ¿qué les diría exactamente? ¿Que unos mafiosos colombianos me habían amenazado por ayudar a una mujer embarazada?
sin pruebas sólidas, sonaba a historia sacada de una telenovela. Finalmente, decidí que mi única opción era enfrentar la situación directamente. Iría al hospital a hablar con Daniela, a entender qué estaba pasando realmente. Si había algo que pudiera hacer para resolver esta pesadilla sin poner en peligro a nadie, tenía que intentarlo. Sabía que me estarían vigilando, así que no intenté ser sigiloso. Tomé un taxi hasta el Hospital La Paz, ironías de la vida, yo, un taxista, siendo pasajero, y me dirigí directamente a información. Me identifiqué como el familiar de Daniela Restrepo que la había traído la noche anterior. Para mi sorpresa, la recepcionista me dejó pasar sin hacer muchas preguntas. Quizás la doctora que me había agradecido por salvarles la vida había dejado instrucciones. Encontré la habitación de Daniela en la tercera planta. Al entrar, la vi recostada en la cama, sosteniendo a su bebé contra el pecho. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. Miguel Ángel, dijo con voz cansada pero feliz. Has venido a conocer a tu tocayo. En cualquier otra circunstancia, me habría conmovido. Pero ahora solo podía pensar en los hombres que me habían visitado esa mañana. Daniela, le dije en voz baja, acercándome a la cama. Estoy en problemas. Unos hombres vinieron a mi casa esta mañana, preguntando por ti. Su rostro palideció instantáneamente. Apretó al bebé contra su pecho en un gesto protector. Eduardo los envió, susurró. No era una pregunta. Sí. Me dijeron que te llevaste algo. Una memoria USB con información comprometedora. Dijeron que si no les ayudo a recuperarla, harán daño a mi familia. Daniela cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, vi en ellos una determinación que no esperaba. Es cierto, confesó. Me llevé pruebas de todos sus negocios ilegales. Documentos, contactos, rutas de tráfico, nombres de políticos y policías corruptos, todo está en esa memoria USB. Era mi seguro de vida, lo único que podía protegernos a mí y a mi hijo. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Ella dudó. La escondí, respondió finalmente. En el último lugar donde Eduardo buscaría. Pero ahora no puedo recuperarla, no con el bebé recién nacido y ellos vigilándome. Si salgo de este hospital, nos matarán a ambos. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Estábamos atrapados en una situación imposible. Daniela, necesito esa memoria. Es la única forma de que nos dejen en paz a todos. ¿Y qué harás con ella? ¿Entregársela para que puedan seguir con sus crímenes? ¿Para que Eduardo venga por mí y por su hijo cuando ya no le sea útil? Tenía razón, por supuesto. Entregarles la memoria no garantizaba nuestra seguridad. Era solo postergar lo inevitable. ¿Qué sugieres entonces?, le pregunté, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Daniela miró a su hijo durante un largo momento antes de responder. Hay alguien que puede ayudarnos. Alguien a quien Eduardo teme tanto como respeta, dijo finalmente. Carmen Velasco. ¿Quién es Carmen Velasco?, pregunté. La fiscal anticorrupción que lleva años intentando desmantelar la red de Eduardo. Está protegida porque tiene conexiones poderosas, y porque sabe demasiado. Eduardo nunca se atrevería a tocarla directamente. ¿Y cómo contactamos con ella? Ese es el problema. No puedo hacerlo yo directamente, me estarán vigilando. Tendrás que ser tú quien vaya a verla. Pero primero, necesitamos recuperar esa memoria USB. Daniela me explicó dónde había escondido la memoria. En el confesionario de la iglesia de San Manuel y San Benito, cerca de la plaza de Cibeles. Un lugar público, siempre abierto, y al que Eduardo jamás entraría dado su historial delictivo. El sacerdote, el padre Francisco, es de mi pueblo en Colombia, me explicó. Le dejé la memoria hace 3 días, antes de que la gente de Eduardo me encontrara la primera vez. Le dije que era un recuerdo familiar que quería mantener a salvo. El plan comenzaba a tomar forma. Recuperaría la memoria, contactaría con la fiscal Velasco, y le entregaría las pruebas. Era arriesgado, pero era nuestra única esperanza. Antes de irme, Daniela tomó mi mano con fuerza. Miguel Ángel, gracias por todo lo que estás haciendo. Sé que te he metido en un peligro terrible.
Miré al pequeño bebé que dormía en sus brazos y sentí una resolución que me sorprendió a mí mismo. No permitiré que les hagan daño, le prometí. Ni a ti, ni a tu hijo, ni a mi familia. Vamos a salir de esta. Cuando salí del hospital, noté inmediatamente el SUV negro aparcado en la acera de enfrente. No intenté esconderme. En lugar de eso, caminé directamente hacia mi próximo destino, sabiendo que me seguirían. El juego había comenzado. El plan era simple en teoría, pero tremendamente peligroso en la práctica. Tenía que perder a mis perseguidores, recuperar la memoria USB, contactar a la fiscal Velasco y entregarle las pruebas, todo antes de la medianoche del día siguiente. Mi primer objetivo era la iglesia. Tomé el metro en 4 caminos y me dirigí hacia Retiro. Sabía que me seguían. Un hombre con chaqueta de cuero que había estado en la entrada del hospital se subió al mismo vagón que yo. No intentaba ocultarse, lo cual era parte de la intimidación. Pero yo conocía Madrid mejor que ellos. En la estación de Sol, esperé hasta el último segundo antes de que se cerraran las puertas y salí corriendo del vagón, dejando a mi perseguidor atrapado dentro. Era un viejo truco que funcionaba mejor de lo que cabría esperar. Aproveché los túneles abarrotados de la estación para perderme entre la multitud. Cambié varias veces de dirección, subí y bajé escaleras, y finalmente salí por una salida secundaria. No había señales de que me siguieran. La iglesia de San Manuel y San Benito se alzaba majestuosa frente a mí, con su imponente fachada neobizantina. Entré intentando parecer un turista común, deteniéndome a admirar la arquitectura mientras comprobaba que nadie me había seguido. El interior estaba casi vacío, a excepción de algunas personas mayores rezando en los bancos delanteros. Los confesionarios estaban a la izquierda, 3 cabinas de madera oscura con cortinas de terciopelo rojo. Según las instrucciones de Daniela, debía dirigirme al central. Me aseguré de que nadie me observaba y entré. En la oscuridad del pequeño compartimento, palpé bajo el asiento tal como Daniela me había indicado. Mis dedos tocaron algo pegado con cinta adhesiva. La memoria USB. La guardé rápidamente en el bolsillo de mi chaqueta y salí del confesionario, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando lo vi, el hombre de la cicatriz estaba entrando en la iglesia. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Me quedé paralizado. ¿Cómo me había encontrado? La respuesta era obvia, mi teléfono móvil. Probablemente lo habían intervenido durante su visita a mi apartamento. El hombre sonrió y comenzó a caminar hacia mí. No tenía escapatoria, la única salida estaba bloqueada por él. En un acto de desesperación, me dirigí hacia el altar, como si fuera a rezar. El hombre de la cicatriz me siguió a una distancia prudente, sabiendo que no intentaría nada en un lugar sagrado. Fue entonces cuando una puerta lateral se abrió y apareció un sacerdote mayor. Debía ser el padre Francisco que había mencionado Daniela. Nuestras miradas se cruzaron, y por alguna razón que no puedo explicar, sentí que sabía quién era yo. «Hijo, ¿buscas confesión?», me preguntó en voz alta. «Sí, padre», respondí, aprovechando la oportunidad. El sacerdote me hizo un gesto para que lo siguiera hacia una pequeña sala detrás del altar. Miré de reojo y vi que el hombre de la cicatriz se detenía, indeciso. No podía seguirnos sin llamar la atención. Una vez en la pequeña sacristía, el padre Francisco cerró la puerta. «Tú debes ser Miguel Ángel», dijo sin preámbulos. Daniela me llamó para advertirme que vendrías. No tenía tiempo para sorprenderme. «Padre, necesito salir de aquí sin que ese hombre me vea». «¿Hay otra salida?». El sacerdote asintió. «Hay una puerta que da al claustro, y desde allí puedes salir a una calle lateral. Pero debes tener cuidado. Esos hombres son peligrosos». «Lo sé, padre». «Y gracias». Antes de irme, el sacerdote puso una mano sobre mi hombro. «Que Dios te proteja, hijo. Lo que estás haciendo por Daniela y su bebé es un acto de verdadera caridad cristiana». Sus palabras me dieron fuerzas para lo que venía a continuación. Salí por la puerta que me había indicado y me encontré en un pequeño jardín claustral. Desde allí, una puerta me condujo a una callejuela estrecha. Ahora tenía la memoria USB, pero necesitaba contactar con la fiscal Velasco. Daniela me había dado su dirección en el barrio de Salamanca, pero ir directamente allí sería demasiado arriesgado.
Necesitaba un lugar seguro para pensar y planificar mi siguiente movimiento. Decidí ir a casa de mi único amigo verdadero en Madrid, Javier, un excompañero del ejército que ahora trabajaba como guardia de seguridad. Si había alguien que podía ayudarme en una situación como esta, era él. Javier vivía en un modesto apartamento en Vallecas, un barrio obrero al sureste de Madrid. Cuando le expliqué mi situación, su reacción inicial fue de incredulidad, pero al mostrarle la memoria USB y contarle sobre las amenazas, su expresión cambió. «Estás metido en algo gordo, Miguel», me dijo mientras preparaba café para ambos. «Esta gente no juega». «Lo sé, Javi. Por eso necesito tu ayuda». Conectamos la memoria USB a su ordenador. Estaba protegida con contraseña, pero Daniela me había dado la clave, Miguel Ángel 2025, el nombre de su hijo y el año de su nacimiento. Al introducirla, se abrió una carpeta llena de archivos, documentos PDF, hojas de cálculo, fotografías, grabaciones de audio. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Había registros detallados de envíos de cocaína desde Colombia a España, listas de sobornos a funcionarios en ambos países, fotografías de reuniones con personas que reconocimos como políticos y empresarios importantes, y mucho más. Era un tesoro de información incriminatoria que podía desmantelar una red criminal entera. Con esto, la fiscal Velasco puede hundir a Eduardo Monsalve y a todos sus cómplices, dije. Sí, pero primero tienes que llegar hasta ella, respondió Javier. Y esos tipos no te lo pondrán fácil. Javier, siempre práctico, elaboró un plan. Él iría a ver a la fiscal Velasco con la memoria USB mientras yo servía de señuelo. Si la gente de Eduardo me estaba siguiendo, se centrarían en mí y no en él. Es demasiado peligroso, Javi, protesté. No quiero involucrarte más en esto. Ya estoy involucrado, hermano, respondió con una sonrisa. Además, ¿para qué están los amigos si no es para ayudarte cuando te persiguen narcotraficantes colombianos? Su humor negro siempre había sido su forma de enfrentar las situaciones difíciles. Durante nuestro tiempo en el ejército, en las misiones más tensas, siempre tenía una broma preparada que aliviaba la presión. Hicimos una copia de la memoria USB como precaución adicional. Javier se dirigiría a la oficina de la fiscal mientras yo regresaba a mi apartamento, intentando atraer a los hombres de Eduardo lejos de él. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Ten cuidado, Miguel, me dijo Javier. Estos tipos juegan duro. Tú también, Javi. Nos vemos al otro lado. Salí del apartamento de Javier al anochecer. Las calles de Vallecas estaban llenas de vida, familias paseando, grupos de jóvenes reunidos en las esquinas, ancianos sentados en los bancos disfrutando del fresco de la noche. Una vida normal que ahora parecía tan lejana para mí. No tardé en detectar el SUV negro que me seguía a distancia. Todo iba según lo planeado. Mientras me dirigía hacia la parada de metro, recibí una llamada. Era un número desconocido. ¿Dónde está la memoria, taxista?, preguntó la voz del hombre de la cicatriz. La tengo conmigo, respondí. Pero no se la entregaré hasta que tenga garantías de que dejarán en paz a Daniela, a su hijo y a mi familia. Una risa seca sonó al otro lado de la línea. No estás en posición de negociar, taxista. Tienes hasta medianoche para entregarme la memoria, o la vida de tu familia cambiará para siempre. Entonces nos vemos a medianoche, respondí, intentando mantener la voz firme. En la Plaza Mayor. Es un lugar público, con mucha gente y cámaras de seguridad. No intentarán nada allí. Hubo un breve silencio. Plaza Mayor, medianoche, confirmó finalmente. Ven solo y con la memoria. Si vemos algo sospechoso, si la policía aparece, si intentas cualquier truco, ya sabes lo que pasará. Colgó sin esperar respuesta. Mi corazón latía acelerado mientras continuaba mi camino. Era un farol arriesgado. No tenía la memoria USB conmigo, Javier la llevaba a la fiscal Velasco en ese momento, pero necesitaba ganar tiempo. Si todo iba según lo planeado, la fiscal recibiría las pruebas y podría actuar antes de mi encuentro con el hombre de la cicatriz. El metro estaba abarrotado, como siempre a esa hora. Me mezclé entre la multitud, consciente de que me seguían pero sin mostrar preocupación. Cuando llegué a mi parada, salí y caminé las pocas manzanas que me separaban de mi apartamento.
Mientras subía las escaleras, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier, misión cumplida. Velasco tiene todo. Dice que te mantengas a salvo hasta las 11. Un alivio momentáneo me recorrió. Al menos esa parte del plan había funcionado. Ahora solo tenía que sobrevivir hasta las 11 de la noche, cuando, según Javier, la fiscal Velasco actuaría. Entré en mi apartamento y me dejé caer en el sofá, agotado física y emocionalmente. Habían sido las 24 horas más intensas de mi vida, y aún no había terminado. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el hospital. Señor Soto, preguntó una voz femenina. Soy la doctora Vázquez, del Hospital La Paz. La señora Restrepo insiste en hablar con usted urgentemente. ¿Está bien?, pregunté, alarmado. ¿Y el bebé? Ambos están bien, pero la señora Restrepo está muy angustiada. Dice que es sobre la situación que ustedes conocen. Pásamela, por favor. Hubo unos segundos de silencio y luego escuché la voz de Daniela, temblorosa y asustada. Miguel Ángel, han venido a verme, susurró. Los hombres de Eduardo. Me dijeron que te matarán si entregas la memoria a la fiscal. ¿Saben todo? Mi sangre se heló. ¿Cómo podían saberlo? A menos que... Daniela, ¿le dijiste a alguien más sobre nuestro plan? ¿Alguien además del padre Francisco? No, a nadie. Solo hablé con el padre y contigo. Pero cuando salieron de la habitación, uno de ellos dejó caer un nombre, Javier. Dijeron que tu amigo estaba siendo atendido. Miguel Ángel, creo que le han hecho algo a tu amigo. El pánico me invadió. Intenté llamar a Javier pero no respondía. Después de 5 intentos, alguien descolgó. ¿Javi?, pregunté esperanzado. Tu amigo no puede hablar ahora, respondió la voz del hombre de la cicatriz. Está un poco indispuesto. Si le han hecho daño, empecé a decir, pero me interrumpió. Depende de ti, taxista. Trae la memoria original a la Plaza Mayor a medianoche, y quizás tu amigo viva para contarlo. La copia que le diste ya la tenemos, pero sabemos que hay otra. La original. ¿Cómo podían saber eso? ¿Nos habían estado espiando en casa de Javier? ¿O acaso? Si queréis la memoria original, tenéis que traer a Javier al intercambio, exigí, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. No estás en posición de hacer demandas, respondió, pero tras una pausa añadió, sin embargo, somos hombres razonables. Tu amigo estará allí. Medianoche, Plaza Mayor. No faltes. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, abrumado por la culpabilidad y el miedo. Había metido a Javier en esto, y ahora estaba en peligro por mi culpa. Tenía que salvarlo, pero ¿cómo? No tenía la memoria original, la había dejado con Javier para que se la entregara a la fiscal Velasco. Si los hombres de Eduardo habían capturado a Javier, probablemente ya tenían ambas copias. ¿Por qué insistían entonces en que llevaran la original? Y entonces entendí, no sabían que la memoria que tenía Javier era la original. Pensaban que yo la tenía. Mi mente trabajaba frenéticamente buscando una solución. Si la fiscal Velasco ya tenía las pruebas, tal vez podría ayudarme. Pero no tenía forma de contactarla directamente. Miré el reloj, 9:30 de la noche. Quedaban 2 horas y media para la medianoche. Según el mensaje de Javier, la fiscal actuaría a las 11 de la noche. Tenía que ganar tiempo hasta entonces. La Plaza Mayor era un escenario perfecto para un intercambio tenso. A pesar de ser casi medianoche, el lugar seguía relativamente concurrido con turistas, jóvenes disfrutando de la noche madrileña y algún que otro artista callejero. Las luces iluminaban la hermosa plaza porticada, creando un contraste casi cinematográfico con la oscuridad de la situación. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y me senté en un banco cerca del centro de la plaza. Llevaba conmigo una memoria USB idéntica a la original, pero vacía. Un farol desesperado que probablemente no engañaría a nadie, pero era lo único que tenía. A las 12 en punto, vi a los 2 SUV negros estacionarse en una de las entradas de la plaza. El hombre de la cicatriz bajó del primero, y del segundo sacaron a Javier. Incluso desde la distancia, pude ver que estaba malherido,
Tenía el rostro ensangrentado y apenas podía mantenerse en pie. Se acercaron lentamente hacia mí. El hombre de la cicatriz sujetaba a Javier por el brazo, y otros 2 hombres los flanqueaban. «Buenas noches, taxista», saludó el hombre de la cicatriz cuando estuvieron a unos metros de mí. «Veo que has sido puntual. ¿Tienes lo que acordamos?». Mostré la memoria USB. «Primero dejad ir a Javier», exigí. El hombre sonrió con desdén. «Las cosas no funcionan así. Primero la memoria, luego tu amigo». Miré a Javier. A pesar de su estado, me dirigió una mirada que intentaba transmitirme algo. Sus labios se movieron ligeramente, formando una palabra que interpreté como espera. «¿Cómo sé que es la original?», preguntó el hombre de la cicatriz, extendiendo la mano. «Tendrás que confiar en mí», respondí. «Como yo tengo que confiar en que soltaréis a Javier y nos dejaréis en paz». El hombre se rió. «No estás en posición de exigir confianza, taxista. Pero te diré algo, cuando Eduardo tenga esta memoria y confirme que es la original, Daniela y su bastardo podrán irse. Incluso les daremos dinero para empezar una nueva vida lejos de aquí. Eduardo solo quiere proteger su negocio y su reputación». «¿Y nosotros?», pregunté, señalando a Javier y a mí mismo. «Eso depende de lo que haya en esta memoria», respondió, señalando la que yo llevaba en la mano. «Si es la original y todo está allí, quizás Eduardo sea generoso». Estaba mintiendo, por supuesto. En el momento en que tuvieran la memoria, o creyeran tenerla, nos matarían a ambos. Y probablemente también a Daniela y al bebé, a pesar de sus promesas. Mi mirada se cruzó de nuevo con la de Javier. Volvió a mover los labios. «Espera». Consulté discretamente mi reloj, 12:05. Ya pasaban 5 minutos de las 11, la hora en que supuestamente la fiscal Velasco actuaría. ¿Habría pasado algo? ¿Estaría Javier intentando decirme que esperara un poco más? «Dame la memoria», insistió el hombre de la cicatriz, dando un paso hacia mí. «Suelta primero a Javier», insistí, ganando tiempo. La paciencia del hombre se agotaba. Hizo un gesto y uno de sus acompañantes golpeó a Javier en el estómago, haciéndolo doblarse de dolor. «La próxima vez será en la cabeza», amenazó. «Dame la memoria ahora». Estaba a punto de ceder cuando escuché las sirenas. Primero lejanas, luego cada vez más cercanas. El hombre de la cicatriz también las oyó y miró a su alrededor, alarmado. «¿Qué has hecho?», gruñó, avanzando hacia mí con furia. «Yo nada», respondí. «Pero parece que la fiscal Velasco sí». Su rostro se transformó con la mención de ese nombre. Hizo un gesto a sus hombres y comenzaron a retroceder, arrastrando a Javier con ellos. «Esto no ha terminado, taxista», amenazó mientras se alejaba. No podía dejar que se llevaran a Javier. En un acto de desesperación, corrí hacia ellos gritando. «Aquí. Estamos aquí». El hombre de la cicatriz sacó una pistola de su chaqueta, pero antes de que pudiera apuntar, se escuchó un disparo y cayó al suelo, sujetándose la pierna. Sus acompañantes, sorprendidos, soltaron a Javier y buscaron sus propias armas. «¡Policía!». Todo el mundo al suelo, resonó una voz amplificada por un megáfono. De repente, la plaza mayor se llenó de agentes uniformados y de paisano. Los turistas y transeúntes corrían en todas direcciones, intentando alejarse del peligro. Me lancé hacia Javier, que había caído al suelo cuando lo soltaron. Lo arrastré tras un banco mientras a nuestro alrededor se desataba un tiroteo breve pero intenso. «Lo siento, Javi», le dije mientras comprobaba sus heridas. «¿Te metí en esto?». A pesar del dolor, sonrió. «No te preocupes», respondió con voz débil. La fiscal Velasco cumplió su palabra. Me dijo que tardarían un poco más porque querían coordinar varias redadas simultáneas. Han ido a por Eduardo y todos sus lugartenientes a la vez. Los disparos cesaron. Cuando me atreví a mirar, vi que los hombres de Eduardo estaban siendo esposados. El hombre de la cicatriz yacía en el suelo, rodeado de policías, mientras un paramédico atendía su herida en la pierna. Una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y gris y aspecto severo, se acercó a nosotros. Vestía un traje oscuro y mostraba una placa de la fiscalía. «¿Miguel Ángel Soto?», preguntó.
Soy Carmen Velasco. Su amigo fue muy persuasivo esta tarde. La información que nos proporcionó ha sido invaluable. ¿Y Daniela? Pregunté inmediatamente. ¿Y su bebé? Están a salvo, respondió la fiscal. Enviamos agentes al hospital en cuanto supimos de la situación. Nadie les hará daño. Los paramédicos llegaron y se llevaron a Javier en una camilla. Antes de que lo subieran a la ambulancia, me acerqué a él. Gracias, hermano, le dije, apretando su mano. De nada, taxista, respondió con una sonrisa débil. La próxima vez, elige mejor a tus pasajeros. 3 meses después, me encontraba de nuevo tras el volante de mi taxi, recorriendo las calles de Madrid. La vida había vuelto casi a la normalidad, aunque nada volvería a ser exactamente igual. Eduardo Monsalve y la mayoría de sus lugartenientes habían sido detenidos en una operación conjunta entre España y Colombia. La información contenida en la memoria USB había sido la clave para desmantelar una de las redes de narcotráfico más importantes entre ambos países. Daniela y el pequeño Miguel Ángel estaban en un programa de protección de testigos. Antes de marcharse a su nuevo hogar en algún lugar de España cuya ubicación desconocía por su seguridad, Daniela me había visitado para despedirse. Nunca podré agradecerte lo suficiente lo que hiciste por nosotros, me había dicho, con el bebé dormido en sus brazos. No solo nos salvaste la vida esa noche en el paseo de la Chopera, nos diste una oportunidad de tener una vida digna, sin miedo. Javier se había recuperado de sus heridas y había recibido una condecoración por su valentía. Bromeaba diciendo que su próximo trabajo sería como guardaespaldas, ahora que tenía experiencia enfrentándose a narcotraficantes colombianos. En cuanto a mí, seguía siendo un simple taxista. Pero algo había cambiado en mi interior. Había descubierto una fuerza y un coraje que no sabía que poseía. Había aprendido que a veces, las decisiones más pequeñas, como detenerse a ayudar a una mujer embarazada en una noche oscura, pueden desencadenar los mayores cambios en nuestras vidas. Esa tarde, mientras circulaba por la Gran Vía, mi radio crackling a vida con una solicitud de recogida cerca del Parque del Retiro. Al llegar al lugar indicado, vi a una mujer joven con un bebé esperando en la acera. Por un momento, mi corazón se detuvo. Pero no eran Daniela y su hijo. Era solo otra pasajera que necesitaba un taxi. ¿A dónde la llevo, señora?, pregunté cuando subió al vehículo. Al Hospital La Paz, por favor, respondió. Mi hijo tiene revisión. Mientras conducía hacia el norte de la ciudad, no pude evitar mirar por el retrovisor al pequeño que me devolvía la mirada con curiosidad desde su sillita. ¿Cómo se llama?, pregunté. Miguel, respondió la madre con una sonrisa. Miguel Ángel. Sonreí. Quizás no fuera una coincidencia. Quizás fuera un recordatorio de que en cada pequeña decisión que tomamos, en cada gesto de bondad, podemos cambiar el mundo de alguien para siempre. Y así, con el corazón lleno de esperanza, continué mi camino por las calles de Madrid, atento siempre al próximo pasajero que pudiera necesitar algo más que un simple viaje.